Os voy a hacer un resumen de la formulación de la química orgánica. Como hemos visto en clase, la química orgánica se dedica al estudio de las cadenas hidrocarbonadas, y que son al final uniones de átomos de carbono en forma de cadenas. Bien, lo primero que vamos a distinguir son los tipos de fórmulas que hay. La empírica o molecular es como si estuviéramos escribiendo ácido sulfúrico, H2SO4, en donde lo único que informamos es del número de átomos que hay por cada molécula de cada tipo. C4H8, C2H6O, igual que podríamos decir H2O o H2SO4. Bien, en la semidesarrollada ya indicamos un poquito más que se trata de un tipo de cadena determinado. Entonces, hacemos la cadena uniendo los átomos de carbono y completando con los hidrógenos. Ahora, si nos dan esta fórmula, nos hacemos mejor la idea del tipo de molécula que es C4H8, porque si os fijáis, 1, 2, 3, 4, tiene 4 carbonos, 2, 3, 5 y 8 hidrógenos. Y en este otro caso, igual, tenemos 2 carbonos, 3 hidrógenos para un carbono y otros 3 hidrógenos y un oxígeno para el otro carbono. Ya te haces un poco más a la idea del tipo de estructura que tiene esa fórmula, ese compuesto. Y ya en la desarrollada vemos el desarrollo de todos los enlaces tipo estructura de Lewis de cada uno de los carbonos. Y vemos cómo los carbonos se enlazan entre sí por medio de enlaces simples o dobles. Y aquí en esta otra molécula, en este alcohol, pasa lo mismo. Bien, y luego ya tenemos la fórmula estructural que nos da una idea de cómo está organizada tridimensionalmente. Es más complicada y solo os he puesto la del metano porque sabemos que tiene forma de tetraedro, pero en general no las vamos a estudiar. Bien, ahora vamos a indicar el tipo de nomenclatura, ¿vale? Que se le da a los tipos de a los tipos de cadena según el número de carbonos que tenga. Es decir, si tiene un carbono, le llamamos metano, 2, etano, 3, propano, 4, butano. Y a partir del 5 ya son prefijos más conocidos: pent, ex, hept, oct, non y dec. Bien, tenemos metano, etano, propano, bien, en el que la raíz es met, et, prop, but. ¿Por qué hablo de la raíz? Porque después, como vamos a ver más adelante, según sea un radical o tenga un enlace doble o tenga un enlace triple, lo que voy a conservar va a ser la raíz. ¿Bien? Lo siguiente que vamos a ver son los alcanos. Dentro de los alcanos, dentro de todas las cadenas, encontramos dos tipos de cadenas. Unas son las cíclicas y otras son las lineales. En las cíclicas vemos que todos los carbonos se unen entre sí cerrando el ciclo. Entonces, aquí tendríamos en cada esquina un carbono, es decir, se unen todos entre sí, y luego, como tenemos dos enlaces cubiertos del carbono, pero necesitamos 4, los completaríamos con hidrógenos. Bien, este es un compuesto muy sencillo, se le llamaría ciclopentano. Se le pone el prefijo ciclo. ¿Por qué? Porque está ciclado, está cerrado. En este otro ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, entonces se trataría de un ciclohexano. ¿Qué pasa? Que tenemos en uno de los carbonos un radical, una ramificación, y a esa ramificación, como tiene un solo carbono, le llamamos metil. Aprovecho y explico lo anterior. Habíamos hablado que había una raíz met, et, prop, but. ¿Por qué? Porque ahora estas cadenas se pueden convertir en ramificaciones. Entonces usamos esa raíz y le añadimos el sufijo il o hilo, dependiendo de cómo se coloque en la palabra. Por eso tenemos el metil. Tenemos un carbono, raíz met, y como es un radical, le ponemos el il. Bien, eso lo vamos a ver más profundamente más tarde.
Ahora vamos con las cadenas lineales, que es en general todo lo que vamos a estudiar. Cuando tenemos, a veces se nos presentan unas cadenas enormes, larguísimas de carbono y no sabemos nombrarlas. Entonces vamos a estudiar cómo se nombra. Lo primero que tengo que hacer es localizar la cadena con mayor número de carbonos. ¿Bien? Bien. Hay veces que son tan raras, ahora os pongo un ejemplo, que puede haber igual número de carbonos. Bueno, pues a igual número de carbonos, elijo, la principal será la que tenga más sustituyentes. Es decir, ¿qué son sustituyentes? Hemos visto en este metilciclohexano que tendríamos CH2, bueno, y en uno de ellos hemos quitado un hidrógeno y hemos colocado un radical metil. Pues, ¿por qué le llamamos sustituyente a este radical? Porque hemos sustituido uno de los hidrógenos por ese sustituyente. Bien, entonces, después de localizar la cadena principal, numeramos los carbonos, es decir, cada uno va a tener una posición de la cadena principal. Vamos con un ejemplo que se va a ver más fácil. Si por ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, este compuesto voy a buscar cuál es la cadena más larga. Al principio podría decir, este es mi compuesto y de este carbono pongo un sustituyente que es este. ¿Qué pasa? Que si me fijo, esta otra cadena es más larga. Bien, entonces ya tengo localizada la cadena con mayor número de carbonos. ¿Y ahora qué hago? Los numero. Y entonces empiezo 1, 2, 3, vengo aquí, sería el 4, 5, 6 y 7. Tengo una cadena de 7 carbonos, es decir, sería un heptano, ¿verdad? Bien, ¿qué pasaría si yo en vez de tener esto tuviera otro sustituyente? Vamos a hablar de los sustituyentes, de lo que hemos hablado antes, de los radicales. Podría tener CH3, CH2, CH, CH3 y aquí otro CH3, ¿ves? Esto sería lo mismo, ¿verdad? Me da igual nombrar esta cadena la principal o esta, porque si nos fijamos es 1, 2, 3, 4 y este tendría 4 también. Entonces nos daría igual. Pero si en vez de esto tuviéramos un sustituyente, es decir, tuviéramos CH2 o H y aquí un simple CH3, entonces esta sería nuestra cadena principal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene más sustituyentes. En esta cadena he quitado este sustituyente, he quitado un hidrógeno y he puesto un alcohol, y en este otro carbono he quitado un hidrógeno y he puesto un radical metil. ¿Bien? Vale. Ahora, a la hora de nombrar, tenemos que tener en cuenta otra cosa. A la hora de nombrar la cadena principal. ¿Cómo empezar a numerar? Vamos a numerar asignando los números más bajos, es decir, el principio, a los sustituyentes. Es decir, esta otra cadena anterior no sería así, ¿verdad? Sino que la numeraríamos, diciendo que este sería el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Veis? Porque este sustituyente
En esta otra fórmula tendría sería el carbono el último, el 4, pero como como decimos que ponemos los números más bajos, ponemos el número 1. El carbono 1 sería el de nuestro primer sustituyente alcohol. Bien, ahora vamos con los radicales. ¿Cómo vamos a nombrar los radicales? Lo que hemos dicho antes. Si tenemos un solo carbono, le llamamos un carbono, entonces será metil. 2 sería etil. 3, propil. 4, butil. Pentil. Así con todos. Bien, entonces ahora haremos un ejemplo y decimos, si tenemos por ejemplo CH3, CH3, CH2, 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 CH3, este ejemplo, ¿cómo lo llamaríamos? Bien, lo primero que hacemos es localizamos la cadena con mayor número de carbonos. Parece que está clara, ¿no? Parece que es esta. Esta o esta, me da igual, o esta, pero en cualquier caso tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿verdad? Ya sabemos que la cadena principal en teoría era un hexano. Bien, ahora ¿cómo lo vamos a nombrar? Veis que tenemos en el carbono número 2 dos radicales que se llaman metil. ¿Por qué? Porque tienen un solo carbono cada uno. Bien, pues ¿cómo hacemos? Señalamos el número del carbono en el que ese radical está. Como tenemos dos metiles en el carbono 2, ponemos 2,2-di metil hexano. Vamos con otro ejemplo. Si tenemos esta cadena, vamos a buscar la más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cualquiera de los dos me da igual. Pero bueno, voy a elegir, como son muy parecidas, esta. Ya tengo marcados, ya tengo localizada mi cadena con mayor número de carbonos y como tengo iguales longitudes he elegido esta porque tiene más sustituyentes. Bueno, de la otra forma era casi igual, pero bueno. Hemos nombrado a los carbonos de manera que los sustituyentes tengan los números más bajos. Es decir, hemos empezado por aquí y no por aquí, porque entonces los sustituyentes estarían 1, 2, 3 en el 4 y en el 5. Y sin embargo aquí estarían en el 2 y en el 3, que son números más bajos. Bien, pues comenzamos. Este radical se llama metil. Y este radical se llama etil. Bueno, pues para nombrar los radicales, que es lo primero que nombramos al llamarlos los compuestos, estos radicales se ordenan por orden alfabético, es decir, primero voy a escribir el etil y después el metil. Bien, ¿cómo lo hago? Coloco el número del carbono en el que está mi radical, 3. Después de colocar el número del carbono, coloco un guión. Y ahora escribo el radical, que se llamará etil. Bien, vamos con el segundo radical. Ahora escribiremos el metil. Ponemos otro guión. Entre números y letras ponemos guiones. Y ahora coloco el número del carbono en el que está colocado el metil. Es el número 2. Ahora otro guión. Y ahora ponemos el nombre del radical. Ya tendríamos nombrado esto, ¿verdad? Pues ahora ya solo nos falta poner hexano. Parece un poco complicado, pero lo tenéis que volver a repetir vosotras mismas y entenderlo poquito a poco. Vamos a seguir ampliando y vamos a hablar ahora de los alquenos. Son igual que los alcanos, salvo que van a tener en algún punto de su cadena un doble enlace. Bien, pues ahora para nombrarlos tenemos que tener en cuenta otra cosa. Al nombrar la cadena principal,
nos fijaremos en algo importante, que esa cadena sea la que contiene el enlace doble. Es decir, que la cadena principal será la más larga de carbono, se supone, pero que contiene el enlace doble. ¿Bien? Y luego, ¿cómo voy a empezar a numerar? Comienzo. En el caso anterior decíamos, comenzábamos a numerar de forma que los sustituyentes tuvieran el número más bajo. Pues ahora decimos lo mismo, comienzo a numerar por el extremo más próximo al enlace, es decir, que los números de los enlaces sean los más bajos. Comienzo a numerar por el extremo más próximo al enlace. Y vamos con un ejemplo. Tenemos doble enlace, CH, CH3. Bien, aquí no hay radicales, entonces mi cadena está simple, ¿verdad? O sea, se ve a simple vista. Ahora voy a numerar los carbonos por el extremo más próximo al enlace. Tengo aquí el enlace, pues entonces el carbono más próximo será estos y los nombraré de esta forma. Bien, ¿cómo lo voy a nombrar? Pues ahora, ¿os acordáis que antes hablábamos primero de los radicales? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es colocar siempre la raíz de mi cadena. Si son 5 carbonos, coloco pent. ¿Qué hago? Ahora voy a colocar un número. ¿Cuál? El número del carbono que a continuación va a llevar el enlace, es decir, 2. Después de todos los nombres, coloco guiones, ¿verdad? Perdón, de todos los números, entre números, guiones. Bien, ¿y ahora qué hago? Coloco eno, que es la terminación del alqueno. Indico que en el carbono número 2, entre el 2 y el 3, entre el 2 y el siguiente, entre el 2 y el número siguiente, va a haber un doble enlace. ¿Bien? Vale, antes era fácil porque el radical, el carbono, era el que llevaba el radical. Entonces decíamos 3 etil, 2 metil. Bueno, pues ahora lo que señalamos es el carbono que unirá con el siguiente carbono que estará unido por el enlace doble. Perdón, me he explicado un poquito mal, pero lo que quiero decir es, al nombrar los carbonos, me tengo que fijar desde el principio el carbono, el enlace doble estará más cerca del carbono 2 y se unirá al carbono siguiente, al 3. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Si tenemos CH3, vemos una cadena. Bien, pues en esta molécula tenemos una cadena simple y ahora vamos a comenzar a numerar por el extremo más próximo al enlace. Tenemos un enlace aquí y otro enlace aquí, así que me da igual realmente qué orden poner, así que pongo este mismo. Bien, ahora hemos dicho son 6, entonces coloco la raíz x. Bien, ahora tenemos entre el 2 y el 3 un enlace doble, pues pongo guión 2. Ahora tendré otro enlace doble, entonces voy a tener que señalar otro número. Entonces, entre números se ponen comas. Y señalo el 4 y el 5, ¿verdad? Pues pongo el 4. Y ahora ya otro guión. ¿Y ahora qué pasa? Que tenemos 2 enlaces dobles, entonces pondré el prefijo di, eno. Bien, vamos con otro ejemplo. CH2, doble enlace, C. Aquí le vamos a poner un CH3. CH2, 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 CH3. Ahora vamos a combinar radicales y dobles enlaces. Bien, vamos a numerar la cadena más larga, va a ser esta, ¿verdad? El enlace donde está más cerca del 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bien, cuando combinamos radicales y dobles enlaces, lo primero, al escribir, ¿os acordáis del 3-etil, 2-metil? Primero ponemos los radicales, pues entonces aquí hacemos lo mismo. Decimos 2 guión, este es el radical metil. Y ahora vamos a colocar la raíz de nuestra cadena hidrocarbonada, X. Y ahora que vamos a indicar el lugar en el que está el doble enlace. Entonces ponemos guión 1, guión eno. Y este sería nuestro resumen de química orgánica. Muchas gracias.